Amigos de Cuatro Vientos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Esperemos que muy bien y muchas gracias por estar con nosotros en nuestra plataforma 4B TV. Aquí transmitiendo en vivo desde la ciudad de Ensenada, Baja California, México, en este día viernes 21 de marzo del año 2023. Muchísimas gracias por estar acompañándonos. Si le gusta nuestra programación, ya sabe, le pedimos siempre que nos obsequie un me gusta y que también pues comparta nuestro programa con sus amistades, con sus grupos, recomiende ampliamente, ojalá que la programación le guste. Muchísimas gracias. Y el día de hoy, pues Vientos del Pueblo, amigos y amigas, a esta hora que es aquí en Baja California a las 9 de la mañana con 50 minutos. Vientos del Pueblo, que pues una de sus titulares precisamente es la licenciada en Derecho, Marta Elvia García, quien pues, es una colaboradora y una amiga de Cuatro Vientos. Agradecemos siempre de su favor el hecho de que esté siempre apoyándonos acá en este portal periodístico independiente. Ella es docente, activista social baja californiana y cofundadora del colectivo Por el Agua de Baja California. El día de hoy, amigos, pues es un tema muy interesante, de mucha actualidad y que ya tiene bastantes años presente en la política internacional de nuestro país, pero también que tiene que ver con asuntos de seguridad nacional en México. La discrepancia entre los gobiernos de México y los Estados Unidos en materia de seguridad. Y bueno, este choque del gobierno mexicano con la DEA, la CIA, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas y Fuego y Explosivos, conocida por sus iniciales en inglés ATF, así como con el FBI y otras oficinas federales de los Estados Unidos, que según nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador actúan de manera ilícita en México y espían a miembros de su gabinete en el área de seguridad, ¿no? Esta confrontación inicia abiertamente entre ambas naciones norteamericanas a partir del 16 de diciembre del año 2020, cuando el Congreso mexicano aprobó una reforma a la Ley de Seguridad Nacional que estableció nuevos controles para la presencia de agentes extranjeros en México, en nuestro país. Pese a que no está dirigida a ningún país en específico, y eso hay que resaltarlo, diversos analistas de carácter político de seguridad pública coinciden en señalar que está claramente enfocada esta reforma hacia las agencias de inteligencia y combate al narcotráfico de Estados Unidos, como una consecuencia del caso del general Salvador Cienfuegos, el exsecretario de la Defensa Nacional durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Y para el gobierno de México, pues esto significa la defensa de la independencia y la soberanía nacional. Pero para los Estados Unidos, ¿sí? El gabinete, estas mismas agencias, sus voceros dicen que solo benefició a las violentas organizaciones criminales transnacionales que operan en nuestro país. Sor Galicia Aragón, bienvenida. Adelante, por favor. Es un tema, amigos, amigas de Cuatro Vientos que nos están siguiendo en este programa, bienvenidos, muy buenos días. Y también pues damos la bienvenida a Marta Elvia con un saludo y un abrazo muy afectuoso. Y les decimos a ustedes, no se pierdan este tema, es muy importante porque tiene que ver con una práctica que durante varios sexenios, pero principalmente durante el gobierno de Calderón, se utilizó por parte de Estados Unidos. El meterse a México, al territorio nacional, instalarse, ustedes recordarán, hubo reportajes al respecto, instalarse en hoteles como el Sheraton o hoteles enormes, lujosos, en plena avenida Reforma, en el corazón prácticamente de la ciudad capital del país. Ahí se instaló las oficinas de la DEA. Ahí estaban los agentes de esta agencia de control de drogas de Estados Unidos y ahí se reunían con los narcotraficantes y se reunían pues para pactar supuestamente entrega de información de un cártel que iba a denunciar operaciones o información sensible de otro cártel y que la DEA pudiera entonces actuar conforme a los intereses propios en nuestro territorio, haciendo operativos prácticamente en calidad de jefes de las policías mexicanas, aunque aparecía como el gran jefe
y el que lograba las grandes acciones contra el crimen organizado, Genaro García Luna, quien ahora está en la cárcel de Estados Unidos precisamente acusado de narcotraficante y de recibir sobornos millonarios de El Chapo Guzmán del cártel de Sinaloa. Bueno, pues esto que se hizo normal, ¿verdad? Que actuaran como si estuvieran en su casa con más libertad aún, y que incluso llegaran al extremo con el visto bueno de los gobiernos de ambos países de meter armas a México y que esas armas llegaran a manos de los narcotraficantes. Todo esto tiene que ver con algo que se perdió el concepto, la idea, la defensa del territorio y de la soberanía nacional, porque se entregó a los Estados Unidos en los gobiernos anteriores como se entregan cacahuates, como si nada. Ahora el presidente López Obrador ha dicho no vamos a permitir la presencia de agentes de la DEA que además están involucrados en actos criminales, o por lo menos su vinculación, así haya sido para una investigación, tuvo que ver con espionaje, y no vamos a permitir que se queden. Salieron varios agentes de la DEA que estuvieron en México durante los gobiernos anteriores, llegaron otros, pero ahora el presidente ha estallado, Marta Elvia, de coraje, de verdad, diciendo no vamos a permitir este espionaje que están haciendo, porque se molestó muchísimo cuando agencias y medios de los propios Estados Unidos informaron que tenían agentes de la DEA infiltrados dentro del cártel actuando en espionaje dentro del cártel, pero en territorio mexicano. Porque una cosa es que infiltren al cártel de Sinaloa con los ramales que seguramente debe tener en Estados Unidos y en otras naciones, y otra cosa es que lo hagan aquí en México y sin respetar los convenios de información y de coordinación con las autoridades mexicanas. Aquí quien opera debe ser la autoridad mexicana y quien puede colaborar con información es la DEA, pero siempre hay un marco normativo para que se realicen este tipo de acciones. Apenas había pasado esto cuando el presidente el día de ayer, antier, anunció también que habían tomado ya medidas de reservar información del ejército mexicano, de la Sedena, porque se dieron cuenta, así lo dijo, nos hemos enterado, hemos descubierto que estamos siendo objeto de espionaje por parte de Estados Unidos. Dijo, y no vamos a permitir que nos estén espiando y tenemos que proteger nuestra información. Es un asunto de seguridad nacional. Son dos cosas que parece como si estuvieran disociadas, como si fuesen cosas diferentes, asuntos diferentes, pero tiene que ver con lo mismo, con el hecho de que se espíe, se intervenga, se tenga una actitud injerencionista en el territorio mexicano y se pasen al gobierno y a la autoridad mexicana por el arco del triunfo como si no existieran, ¿no? Como si fuera México una extensión del territorio estadounidense. Pues adelante, Marta, yo hago esta intervención así amplia, pido disculpas por la amplitud, pero creo que es para subrayar lo enfático, la importancia del tema, porque por parte de la oposición, por extraño, paradójico, imposible de aceptar que parezca, les molestó el que López Obrador diga vamos a proteger la seguridad de la información de la Sedena y vamos a impedir que la DEA esté haciendo estos actos también de infiltración de organizaciones criminales sin que se nos informe. Así lo quiero presentar porque defender ahora la soberanía pareciera un error, pareciera una conducta política incorrecta, ¿no? De acuerdo a la un despropósito. Bienvenida, Marta Elvia. Adelante. Muchas gracias, Olguita. Muchas gracias, Javier. Y muy buenos días a toda
esta querida audiencia de Cuatro Vientos y Vientos del Pueblo. Sí, el tema es particularmente importante para todos los mexicanos. Curiosamente, ha llamado la atención de ustedes, la atención mía por lo expresado directamente por el señor presidente a través de su conferencia cotidiana, ¿no? De todas las mañanas, pero que no hubo un impacto como se debió de esperar, como consideramos, dada su importancia, debió ocurrir en los medios de información o de manipulación, como dicen algunos, esos grandes medios de comunicación masiva. La encontramos ahí de manera muy excepcional, apenas en algún medio más que nada, de investigación. Las palabras del presidente de la República en este tema de, pues, no permitir más la injerencia, ¿no? La operación, dijéramos, de estas agencias de inteligencia de los Estados Unidos, sobre todo de la manera en que lo están haciendo, pero el presidente dijo, no más agencias extranjeras en nuestro país. Ese es terreno y actividad exclusiva, pues, de los mexicanos, en particular de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de la Marina, de la Fiscalía General de la República, de la Secretaría de Seguridad Pública. Es asunto de los mexicanos. Y bueno, aunque este tema del desempeño o la actividad de agencias de inteligencia extranjeras viene de mucho tiempo atrás, como bien lo dijeron ustedes, data de largo tiempo, desde los antiguos gobiernos del PRI, lo hacían con cierta regulación y, dijéramos, coordinación con las autoridades mexicanas. Pero es a partir del gobierno de ¿quién creen? Pues nada menos que de Salinas de Gortari, cuando comienza el periodo neoliberal, en que estas agencias se empiezan a operar en plena, dijéramos, ya no libertad, sino libertinaje. Pero específicamente es en el gobierno de Calderón cuando actúan como verdaderos fascinerosos o vándalos o dueños en esta área del gobierno nacional. Como dices tú, Olguita, montan sus flamantes descaradas oficinas en pleno Paseo de la Reforma. O sea, ya no cubren ni siquiera un mínimo de respeto a la, pues dijéramos, a la soberanía de nuestro país. Es que con Calderón lo hicieron de este modo porque Calderón les estaba pagando un favor, ¿no? El gobierno de los Estados Unidos, siendo presidente George W. Bush, o sea, Bush padre, ¿verdad? Reconoció el gobierno fraudulento de Calderón en el 2006, pues le pidió algo a cambio, ¿no? Le pidió su entreguismo al gobierno estadounidense. Ese fue el favor que Calderón estaba pagando ante el gobierno de los Estados Unidos. La legitimación, el reconocimiento de una presidencia fraudulenta que él ostentaba a partir del 2006. Y bueno, a partir de entonces quedó nuestro país en manos, dijéramos, del intervencionismo, el injerencismo yanqui en nuestro país, en todos los ámbitos. Y por eso es que, bueno, el trabajo de espionaje, ya no digamos, porque eso ya no es inteligencia,
se hizo de manera descarada y abierta en todo el territorio nacional. Así que cuando llega el actual presidente, pues se encuentra entre todas las barbaridades, de todo el tiradero, como se ha dicho muchas veces, de los gobiernos anteriores, pues esta, ¿no? La de que nuestra soberanía ha sido maltratada, ofendida y dijéramos, menoscabada también en este ámbito. Y la decisión del presidente no es claro de la noche a la mañana. Ha sido resultado de todos estos años de trabajo en que seguramente viene enfrentando este problema a cada paso que da en todas las decisiones de gobierno, ese injerencismo extranjero, bueno, encabezado por Estados Unidos. De manera que cuando toma la decisión o que sí toma la decisión de empezar a ajustar este asunto, de empezar a estudiarlo y ponerle orden a este problema, es que, bueno, causa un gran escozor en el gobierno de Estados Unidos, en el Departamento de Estado y en otros más, ¿no? Del gobierno norteamericano. Porque el presidente ha sido muy claro, no se han dado por las ramas al criticar o al señalar, evidenciar esta problemática que está enfrentando el país. Entonces, la salida de los agentes de Estados Unidos en materia de inteligencia, o sea, con presencia ilegal en nuestro país, porque ya con las reformas a la Ley de Seguridad Nacional que señala Javier, es una presencia absolutamente ilegal. Esta salida es que se tiene que llevar a cabo, ¿no? Podemos decir que es inminente, que el gobierno no va a dar marcha atrás, simplemente va a establecer ya de manera concreta y clara cómo ha de ocurrir esto. Se trata de elementos de 14 agencias de 4 departamentos de Estado de Estados Unidos, ¿no? Entre ellas está la DEA, como ustedes ya lo mencionaron, la CIA, nada menos. Ahorita vamos a decir el nombre por sus siglas, sus nombres en español por sus siglas en inglés, la OFAC, la ICE, la ATF y el FBI como principales. Pero estamos hablando de 14 agencias que desde el 2006, pues Calderón les había permitido a sus anchas operar, incluso armados y por su cuenta, sin darle información al gobierno mexicano. Esto es lo que está cuestionando nuestro presidente y por lo tanto, de entrada nos ha dicho, esto se va a terminar. Es lo que podemos decir para empezar. A mí me gustaría incluso ir mucho más atrás, mi estimada Marta, porque lo que estamos viendo en estos días, las declaraciones de ambos lados, lanzándose acusaciones mutuas respecto a la injerencia de estas oficinas, de estas agencias de inteligencia y de investigación en nuestro país, van de mucho más atrás. De hecho, forma parte de la cultura fundamental del pueblo norteamericano, estadounidense sería la palabra, porque ellos han ido a lo largo de todos sus años en que han estado construyendo lo que hoy podemos denominar su imperio. Por otro lado, también ya está en decadencia, ¿no? Pero se dieron cuenta de que para ellos poder crecer, primero a nivel interno y posteriormente a nivel mundial, tenían que fortalecer sus áreas de inteligencia, sus áreas de espionaje, sus áreas de investigación en materia de seguridad, tanto interna como también a nivel mundial. Y es esta política la que logra finalmente convertirlos en lo que son, ¿sí? O en lo que ellos mismos se autodenominaron como la policía del mundo, ¿sí? Que les permitió entonces someter a naciones menos favorecidas, ¿sí? A sus golpes de Estado, a través de sus centrales de inteligencia y de sus organismos que intervienen
ahora con el famoso argumento del combate al terrorismo y al narcotráfico, pues intervenir en donde se les pega la gana y en donde se los permiten, con gobiernos que sabemos que son muy sumisos, porque también viven de las deudas, ¿no? O sea, tienen que responder a las deudas a las que también los ha impuesto esos endeudamientos, pues el sistema financiero mundial, ¿no? El capitalismo y todas sus demás variantes que hoy la conocemos hoy en su fase de neoliberalismo. En el caso de México, evidentemente esta actitud de estar espiándonos, de estarnos imponiendo incluso políticas públicas en materia de seguridad interna, tienen muchos años, tienen décadas. Y el acabose fue, y hoy lo sabemos, porque en los Estados Unidos se han desclasificado documentos confidenciales de la CIA, de la Central de Inteligencia de los Estados Unidos, la Agencia de Inteligencia, que era ya tan usual y tan normal la intervención de estas agencias en nuestro país, que la CIA se dio el lujo, y eso es lo que digo yo hasta el momento, porque lo conocemos porque se han desclasificado documentos en los Estados Unidos, que cuando menos 4 presidentes mexicanos eran agentes de la CIA. O sea, eso ya es el cinismo, pues. O sea, ni siquiera era necesario como lo que está sucediendo ahora, ¿no? Este tipo de presiones y este tipo de simulaciones. ¿Por qué? Porque tenían a Adolfo López Mateos, a Gustavo Díaz Ordaz, a Luis Echeverría Álvarez, y hoy conocemos también, porque ahora la semana pasada acaban de desclasificar y por eso conocemos, que también era agente de la CIA, José López Portillo. O sea, 4 presidentes, Cirilita, eran espías de Estados Unidos y de esa agencia en territorio nacional. Los presidentes. Eso nos da, para la gente que no vive en nuestro país y que ve 4 vientos, nos da una visión muy clara del tamaño del problema que tenemos en México, que hemos padecido y que lo seguimos padeciendo porque estas agencias pues, desean continuar con esta historia de abuso y de violación a la autonomía de nuestro país. Y más porque geopolíticamente, pues estamos en el primer círculo, ¿sí? De los intereses de los Estados Unidos, ¿sí? Y fue lo que sucedió, por ejemplo, con el tema de Cuba, en donde todavía no tenían tan afinados los sistemas de inteligencia, pues que se les vino encima la Revolución Cubana. Pero ya sabemos lo que está pasando también con Cuba, ¿no? En fin. Entonces, no nos debe de sorprender tanto estas injerencias, estas escuchas, estos espionajes, ¿sí? Estos abusos a nuestro gobierno y al pueblo mexicano, porque al final de cuentas es el pueblo mexicano a quien están espiando y a sus instituciones. Y eso es muy grave, eso es muy delicado. Y esto desafortunadamente fue creciendo a grado tal de que también, bueno, y hay otra cosa que también debemos de comentar en el análisis. Lo cierto es que también las instituciones mexicanas fueron corrompiéndose, fueron formando parte también de este selecto grupo de altos asociados en materia de espionaje en México y también desde muchas dependencias de la policía, del ejército, de la marina, no digamos de la Secretaría de Gobernación, pues se dedicaron también a colaborar así descaradamente con estas agencias de seguridad en los Estados Unidos que operan y han operado en nuestro país. Ahora sí que haya sido como haya sido. Y lo que menciona Olga de este tema de estas oficinas en el Paseo de la Reforma, yo recuerdo que fue un escándalo que originó precisamente un reportaje de la revista Proceso, cuando todavía Julio Scherer era el director de la revista Proceso. Y ese escándalo fue mayúsculo para la geopolítica norteamericana, a grado tal de que las autoridades mexicanas, el gobierno federal mexicano, tuvo forzosamente que
dar la cara y decir, ¿saben qué? Ya les pedimos a los señores que cierren esa oficina. Ya estarán reubicados en otro lugar, pero de momento ya los movemos. Y bueno, pues el entreguismo ha sido total por parte de los gobiernos, ahora sí neoliberales, de Carlos Salinas de Gortari hasta Enrique Peña Nieto, al grado tal de que, bueno, pues a Peña Nieto pues prácticamente lo consideraron siempre el payaso de las cachetadas, y desafortunadamente pues la dignidad y la autonomía y la independencia de nuestro país pues sometida con ese tipo de agencias operando impunemente y abiertamente en nuestro país. Ahí le va. Sí, bueno, nada más para reforzar lo que acaba de comentar Javier. Estos documentos desclasificados no se refieren solamente al Archivo General de la Nación en México, donde hay evidencias de estos vínculos de los expresidentes que mencionó Javier con la CIA, sino documentos ya desclasificados, descodificados en Estados Unidos, ¿sí? Del código usado por la CIA. Y en ese código usado por la CIA tenían su clave especial para los presidentes. Litempo, les decían, ¿verdad? Litempo 1, Litempo 7, Litempo 2, era el nombre que usaban como su espía especial del presidente Gustavo Díaz Ordaz. Y Litempo 8 era el que usaron para Luis Echeverría. Pero también a lo mejor esta cantidad de números que se saltan tan grandes se deba a que según la investigación realizada por el periodista Jefferson Morley y que publicó en un libro que se llama Nuestro hombre en México, Winston Scott y la historia oculta de la CIA, bueno, quizás se deba a que no solamente eran los presidentes, sino que había un grupo muy selecto de altos funcionarios del gobierno federal de primer nivel, pues, que estaban colaborando con la CIA. Básicamente, lo podemos decir de esa manera, como agentes especiales de la CIA. Imagínate eso, Marta, desde el gobierno, espiándonos a nosotros mismos y dando esa información. ¿Por qué lo hacían? Pues porque era una orden, era una petición, que lo tomaban como una orden que les hacía el gobierno estadounidense desde los años en que Estados Unidos tuvo mucho temor del avance de las ideas socialistas en Latinoamérica, desde la Revolución Cubana, y tenían temor de que otros pueblos, y sobre todo uno como el mexicano, que lo tienen en frontera, pues se decantara por un gobierno adverso a su ideología del gobierno estadounidense. Creo que eso es muy importante señalarlo, ¿no? Por ejemplo, a López Portillo, según la investigación ya ampliada de este mismo periodista, que es el cuarto presidente al que dice, pues ahora ya tengo elementos también para hablar de López Portillo porque ya se desclasificó la información por parte de la CIA, y se fue un número grande de años en los que estuvo colaborando con la CIA, aportando información mucho antes de que fuera presidente de la República, ya era un informante de la CIA. Dice que, ¿en qué consistía parte del servicio que le prestaba López Portillo a la CIA? Pues eran su participación en una operación conjunta de escuchas telefónicas de Estados Unidos y México, el espionaje telefónico. Y ahora algunas periodistas se desgarran las vestiduras porque saben que ellas habían estado escuchadas, ¿verdad? O sus hijos escuchados, intervenidos sus teléfonos con este sistema tan avanzado en tecnología del Pegasus, y dicen, bueno, nos están interviniendo, y se desgarran las vestiduras, pero no dicen ya nada, ni una palabra de cómo desde las presidencias, desde los pinos, los presidentes eran agentes de la CIA, y se extrañan ahora, ahora se desgarran las vestiduras diciendo,
López Obrador está poniendo en riesgo las relaciones con Estados Unidos y los agentes o exagentes de la DEA dicen, nos ha costado muchos años construir una relación con el gobierno mexicano para combatir conjuntamente el crimen organizado y López Obrador ahora está poniendo en riesgo esta relación porque dice que no está dispuesto a permitir la presencia de agentes de la DEA que hacen trabajo en nuestro país sin informarle una palabra al propio presidente de la República, que es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, ¿no? Que es de las instituciones con las que tienen estos convenios de combate conjunto al crimen organizado. Yo nada más quería precisar esos datos para que quienes nos escuchan, Marta, sepan que no se trata de lucubraciones de algunos periodistas o gente que de pronto se le ocurrió, ¿no? Sino que se trata de una investigación muy seria que tiene nombre y que son ya también no nada más periodistas, sino también académicos que han investigado los archivos abiertos ya en Estados Unidos y en México. Sí, sobre todo en los Estados Unidos, documentos desclasificados en Estados Unidos más que los archivos de aquí. Lo que pasa es que yo no le encuentro mucha lógica, sinceramente, a que en esos años, con todo y los represores que se fueron, con todo y la sangre que se derramó en las luchas populares, en los movimientos de huelgas y movimientos sociales y movimientos gremiales de todo tipo, con todo y eso, curiosamente, en el punto, en el aspecto que más le duele y le llega al imperialismo, el gobierno yanqui, que es su representante, que es el aspecto económico, curiosamente, en esos gobiernos, fueron gobiernos que le pegaron duro a los intereses capitalistas estadounidenses, porque fueron épocas de nacionalizaciones en que el Estado les arrebató más de 1,000 empresas. Eso es muy curioso. Y no creció la delincuencia y no hubo manera de crear la injerencia tremenda que hemos tenido durante los gobiernos de Salinas de Gortari y el mayor injerencismo que ya todos no podemos negarlo ni se puede ocultar que hubo de estas agencias, que fue en el gobierno de Felipe Calderón, época del mayor injerencismo estadounidense, y bueno, también el anterior de Peña Nieto. Curiosamente, los gringos o voces estadounidenses, ni tampoco de acá nuestras estudiosos o investigadores, no han dicho, quizás tengamos que esperar algunas décadas para que digan que Salinas de Gortari, que Felipe Calderón, que Peña Nieto, que Ernesto Zedillo también fueron agentes de la CIA, los mayores y más entreguistas agentes de la CIA. Porque digo, por sus resultados, estos habrían sido peores, ¿no? Por sus resultados. Tenemos ahora que el presidente López Obrador atiende este asunto, qué bueno. No sea que mañana vaya a ser señalado falsamente por la derecha gringa y o sea, las oligarquías extranjeras y nacionales, como que él les abrió las puertas a las agencias de espionaje o de inteligencia norteamericana. Había dicho yo que íbamos a decir los nombres de estas agencias, ¿no? Sí. Estas agencias que realizaron misiones, ¿no? Así dicho entre comillas, misiones durante el gobierno de Peña Nieto. Hasta, dijéramos, inclusive las estuvieron realizando hasta el 2020. Fueron la Oficina Federal de Investigación, que es la FBI, por sus siglas en inglés, ¿no? La Agencia Antidrogas, que es la DEA,
la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas y Fuegos y Explosivos, que es la ATF, la Oficina del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, que es la USMS, la Oficina de Asuntos Internacionales, la OIA, la Oficina de Desarrollo, Asistencia y Entrenamiento Judicial Internacional, la OTDAT, y la Oficina de Programas de Asistencia y Adiestramiento Internacional para la Investigación Criminal, que es la ICICAP. Estas son de las principales oficinas, dijéramos, agencias que tendrían que parar, que tendrían que quedar expulsadas, dijéramos, de su operación en territorio nacional. Y que, repito, son las que venían realizando las llamadas misiones, entre comillas, en nuestro país, con la mayor injerencia durante el periodo de Calderón. El presidente dijo en su mañanera, yo no soy Felipe Calderón. Y esta señora, señalando a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la licenciada Rosa Isela Rodríguez, y esta señora dijo, no es este señor Genaro García Luna, ¿no? No es, ¿cuál es el nombre completo? Ya se me fue, Genaro García Luna. Genaro García Luna. Así es de que no se van a encontrar con las mismas condiciones, con la misma situación. Ante todo, dijo, ante todo está el pueblo de México y la soberanía nacional. Por lo tanto, sí, por supuesto, dijo, va a haber cooperación para resolver los problemas que juntos tenemos que enfrentar. Dice, pero en primer lugar, el presidente, en primer lugar, habló de resolver las causas que generan los problemas del trasiego de drogas, de la drogadicción, de todos esos problemas, porque lo señaló muy claramente, atrás de cada adicción hay un fenómeno o hay un problema social, ¿no? Y señaló el presidente que por eso es su política de elevar el nivel de vida del pueblo, ¿no? De crear un Estado fuerte, económicamente fuerte, para que pueda entregarle al pueblo servicios públicos y de calidad de manera gratuita o muy baratos, para asegurar, por ejemplo, la atención médica, para asegurar el abastecimiento de energía en todo el país, para que no suban los combustibles, etc. Todas estas políticas públicas que un Estado fuerte le puede ofrecer y le debe ofrecer a su población para ir combatiendo la desigualdad, para generar empleos y todas estas otras políticas sociales que le dan una mejor redistribución a la riqueza en materia no solo de servicios públicos, de salud, de educación, sino también en materia de pensiones para que la población más humilde o en situación de pobreza pues tenga mayores ingresos y pueda mejorar su nivel de alimentación, de nutrición, etcétera. Todo esto es prioritario para el programa de López Obrador, ¿no? Mejorar las condiciones de alimento, vestido, escuela, educación, salud de la población. Y en segundo lugar, sí, es decir, sin postergarlo, al mismo tiempo, pero como una acción que no es la prioritaria, la esencial, tener todo ese tipo de convenios o de acuerdos de gobierno a gobierno debidamente regulados y ajustados, sometidos a un marco jurídico, regulados constitucional y legalmente. Entonces, algo muy importante que dijo el presidente, sí, podrán decir de nosotros lo que quieran,
podrán inventarse lo que quieran, las calumnias, etcétera, etcétera, y podrán otros gobiernos, no lo dijo exactamente con esas palabras, es el significado que estoy interpretando, y podrán otros gobiernos asumir las políticas que deseen en esta materia. Pero recuerden una cosa, nosotros tenemos autoridad moral. Venimos de mucho tiempo atrás en esta lucha y tenemos autoridad moral, lo que no tienen todos los gobiernos del mundo. O sea, esto era una dedicatoria a los Estados Unidos. A nosotros nos cree el pueblo de México. La mayoría de la población cree en nosotros por nuestra autoridad moral. Eso es lo que nos respalda. Ese es nuestro aval. Entonces, en este sentido también criticó la situación en materia de seguridad pública en los Estados Unidos, cuando está interviniendo con una injerencia más allá de lo que cualquier soberanía nacional elemental pueda aceptar, queriendo gobernar o decirles a los otros, al resto al menos de nuestra región, qué deben hacer y cómo lo deben de hacer para resolver los problemas de seguridad pública, cuando ellos tienen un terrible problema, el primero en el mundo en adicciones, el primero en el mundo en muertes por arma de fuego. Es más, entre los países más desarrollados, no existe, en los primeros 4 lugares, no existe la causa de muertes por arma de fuego. Estados Unidos no solo está entre las primeras 4 causas, es el país que tiene el primer lugar en decesos por homicidio por arma de fuego. De cada 5 estadounidenses, 1 ha estado en un tiroteo. Entonces, no resuelven sus problemas el 82%, creo, de la población tiene un arma de fuego en casa. Y todos están, se ven impelidos a adquirir un arma porque tienen temor en la calle, tienen temor en la calle, en los centros comerciales, en las zonas públicas, tienen temor en la escuela, tienen temor en los centros de recreación, no tienen paz a veces ni dentro de sus hogares, porque pueden ser sorprendidos por una bala. Así es de que si no tiene autoridad moral este gobierno, ni los anteriores del país vecino del norte, para erigirse en policías del mundo, ¿cómo es que no se los vamos a echar en cara y cerrarles el paso para que de manera absolutamente no se les permita participar aquí con su espionaje y con sus agencias, pretendiendo no eso que dicen, como lo dijiste, Olguita, no acabar con el narcotráfico, porque si lo quisieran ya hubieran acabado, y empezando por su país, sino socavar nuestra soberanía y armar problemas para tumbar a nuestro gobierno, a este y a los que vengan, si no son de su conveniencia. Y es que esto que estás mencionando, Marta, precisamente es el meollo, o es uno de los meollos de este tema, de esta confrontación, que anteriormente pues, no se daba. ¿Por qué? Porque pues, tenían presidentes de la República y funcionarios de gobierno a su servicio. Algunos presidentes, lo acabamos de decir, pues, incluso hasta en nómina, ¿no? ¿Sí? Hacía. Pero lo cierto es que creo que el más elemental de los análisis sobre esta relación desventajosa para nuestro país tendría que incluir finalmente los resultados que ha tenido esta actividad de estas agencias en nuestro país. Fundamentalmente son 2 cosas. Al principio era evitar que el Partido Comunista Mexicano y todas sus demás derivaciones pues generaran un conflicto y un avance político electoral o a través de grupos guerrilleros para implementar el comunismo en nuestro país.
¿sí? Hay que recordar que la CIA se crea en 1947, después de la Segunda Guerra Mundial. Y se viene entonces... Con la Guerra Fría. Se viene entonces, después de esa conflagración mundial que costó millones de seres humanos muertos en acciones de guerra o por los efectos de la guerra, ¿sí? Pues hay un reparto del botín. Y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se erige entonces como el gran contendiente del imperio estadounidense, vamos a ponerlo así, utilizando el antiguo lenguaje, ¿no? De cómo se dividía el mundo. Entonces, bueno, pues si de repente le sale en el patio que hay un pueblo caribeño que se levanta en armas y tumba al dictador impuesto por la CIA, obviamente, pues de inmediato se ponen de uñas y ahí se viene. ¿Por qué? Porque evidentemente, ¿quién apoyó o en dónde se fortaleció y en dónde acrecentaron su conocimiento de las armas y su preparación de las armas la guerrilla cubana? Fidel Castro. En México, en donde había un expresidente comunista y que los ayudó a estos todavía no barbudos a que se embarcaran y se fueran a revolucionar Cuba. Pues está Lázaro Cárdenas. Y bueno, había una serie de activistas del Partido Comunista y de todas sus demás derivaciones, pues generando las condiciones ideales para crear una nación de tendencia socialista, de tendencia comunista. Y ahí se vienen también las grandes movilizaciones de los maestros, de los ferrocarrileros, el movimiento estudiantil, en fin, todo lo que sabemos y la brutal represión, pues que es ordenada precisamente por la CIA, con sus presidentes, bajo contrato, y esta guerra sucia. Total, ¿qué sucede entonces? Pues que definitivamente esa fue la primera misión de este tipo de intervencionismo en la soberanía y en los asuntos nacionales en México. Termina finalmente con la victoria del neoliberalismo, ¿sí? Precisamente con Miguel de la Madrid, arranca formalmente el neoliberalismo en nuestro país, conjuntamente con lo que estaba sucediendo en Inglaterra y en Estados Unidos con Bush y con la dama de hierro, ahí se me fue su nombre, de la ministra británica, Margaret Thatcher. Y entonces, pues se quedan ya, ¿qué hacemos ahora? Pues vamos a meternos en los asuntos del terrorismo y la gran amenaza que significa las drogas. Que nosotros mandamos a que se construyan las drogas en México, porque pues, también el nacimiento y el florecimiento de las drogas en México, del narcotráfico en México, tiene que ver también con actividades de desestabilización de los pueblos y de las naciones, y también de control, de sometimiento enfermizo de la sociedad estadounidense, a través de las drogas, a través de crear seres incapaces de poder reflexionar sobre la realidad que estaban tan abrumadoramente viviendo, pues en ese individualismo lesivo, enloquecido, ¿sí? Que lleva finalmente a la gente a matarse entre ellas mismas allá en Estados Unidos. Bueno, entonces, pues el paraíso. Y aquí, mientras se supone que están haciendo trabajos de investigación, logística e inteligencia para combatir a los narcotraficantes mexicanos, caray, pues es cuando más florecen. Y en los Estados Unidos no sucede nada. ¿Qué hacen o qué están haciendo o qué hacían la DEA, el FBI, todas estas dependencias, todas estas agencias que acabas de mencionar, Marta, con toda la información que les estaba proporcionando sus fuentes confidenciales mexicanas e incluso sus propios agentes? ¿En qué utilizaron esa información? Que fracasaron totalmente, cuando hoy sabemos que desafortunadamente la sociedad estadounidense es la principal consumidora de estupefacientes de todo el mundo. Y tienen una gravísima crisis
por problemas que van generando ellos mismos a través de su irresponsable actitud de no contener, por ejemplo, a los doctores que estaban recetando fentanilo a pacientes de una manera exagerada, a grado tal que hicieron de nueva cuenta altamente adictiva a la sociedad estadounidense de este producto, del cual ahora acusan que México pues lo está fabricando y lo está exportando, cosa que es cierta de cierta forma. Pero, ¿qué hicieron con toda esa información que tenían para finalmente fracasar? Porque los hechos son que fracasaron durante todas estas actividades de estar cuidando, de estar checando qué estaban haciendo los narcotraficantes en nuestro país. Y finalmente, ¿cuál ha sido el colofón ya tan triste de las actividades de la DEA, por ejemplo, y de estas agencias? Bueno, primero nos implementaron un programa conocido como Rápido y Furioso, para poder introducir a nuestro país de manera legal una cantidad enorme de armas, ¿sí? Que gracias a la corrupción, tanto del gobierno mexicano como también de estas mismas agencias y del gobierno de Estados Unidos, pues terminaron en manos de los narcotraficantes. Lo reportaron en su momento, lo denunciaron en su momento los agentes de la DEA y las demás centrales de inteligencia de Estados Unidos. No, fue un negocio redondo para México y para los corruptos en México y en los Estados Unidos. ¿Y qué pasa con los directores de la DEA en México? Marzo de 2022, corren al que estaba como director de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos en nuestro país, que se llama Nicholas Palmieri, porque le descubrieron pues que estaba relacionado con los abogados de narcotraficantes importantes en México y que se daba la vida de gran lujo. ¿Tienen sus genaritos ellos también? Así Claro. es. Y el último escándalo, la semana pasada. Señora, sí. Sí. La directora, la administradora general de la DEA, Ann Milgram, que fue la que denunció el tema de los 4 chapitos y que el fentanilo y todo esto que estuvieron, que es el que dijo, nuestros agentes en la DEA intervinieron, se infiltraron en el grupo de los chapitos del cártel del Pacífico, y las autoridades mexicanas pues la acaban de denunciar a la señora. Está denunciando por corrupción. Por corrupción, porque sí, precisamente se le está vinculando con el tema de que pues le está dando contratos ilegales a sus amigos allá en los Estados Unidos. Entonces, la directora de la DEA. Entonces, los inmaculados funcionarios. Este análisis superficial, de esta relación, de estos resultados, de lo que significa tantas décadas de estar checando al pueblo mexicano a través de sus propias instituciones y a través de ellos, de manera ilegal o ilegal, que metían armas, que andaban armados en México sin necesidad, ni siquiera sin pedir permiso de portar armas. Bueno, entonces, caray, yo creo que hasta un niño imberbe va a decir, pinches gabachos, ¿no? No, es mucho descaro. O sea, ¿de qué se trata esto? Es una relación realmente perversa del lado por parte de los Estados Unidos, del gobierno de los Estados Unidos y la CIA y todas estas dependencias. Sí. Marta, si me permites, yo quiero agregar algo que me parece sumamente importante. Hemos visto y seguimos de cerca todo lo que fue el juicio al Chapo Guzmán. Sí. Y luego el capítulo 2 de esta historia, que fue el juicio a Genaro García Luna, o que está haciendo todavía. Este juicio ya está sentenciado, pero falta que se dicte en qué consiste. Ya está, ya está considerado por el jurado, declarado culpable de todos y cada uno de los delitos que le imputaron. Falta que se le fije la sentencia, que puede ser de 20 años a cadena perpetua. Y falta ver si en este periodo en que se fije la sentencia, Genaro García Luna se quiebra, ¿verdad?, y decide entregar información a las autoridades estadounidenses para poder bajar
su propia condena, hundiendo a sus jefes. Tiene que hundir a alguien que esté del mismo nivel dentro del organigrama del poder en México, en el sexenio de Calderón, o al propio Calderón, que no hay otro más alto en ese nivel que Calderón. Y por supuesto, pues también estarían titulares de la Sedena, por ejemplo, ¿verdad? Habría que ver a quiénes se pudiese hundir Genaro García Luna, y tiene que hacerlo con información veraz y que conduzca realmente a la aprehensión, ¿verdad? Que puedan ser imputados estos superiores. Bueno, todo este proceso que seguimos, ¿qué nos creen? ¿Que somos tontos? Cualquiera con un poquito de luz en la frente, con 2 dedos de frente, cualquiera se pregunta, ¿y los agentes de la DEA? ¿Y los agentes de la CIA? Y todos los que participaron junto con García Luna en sus vínculos con los cárteles, porque no nada más era el cártel de Sinaloa, ¿qué papel jugaban? Le entregaban medallas de honor a García Luna, mientras García Luna hacía los negocios más turbios y los crímenes más nefastos. Acusaban de secuestradores y de narcotraficantes a quienes los denunciaban, y los secuestradores y los narcotraficantes eran ellos, era el cártel de García Luna. Entonces, quiero mencionar esto porque esta intromisión descarada, ilegal, de todas las agencias que acabas de mencionar, Marta, por sus nombres completos, efectivamente no es nueva. Como dice Javier, no nos asombra. Lo que sí asombra es que haya un presidente que diga ya basta. Lo que sí asombra es que un presidente diga estoy dispuesto a romper relaciones, ¿verdad? Con la DEA y con las agencias que aquí actúan, si no respetan las normas mínimas acordadas de cómo debe ser la cooperación entre ambas naciones. Y hay que recordar que en 2020 el presidente López Obrador ya publicó un decreto estableciendo precisamente el marco normativo de las relaciones, porque ni eso existía, Marta. Ni siquiera se había elaborado algo tan elemental, no se había publicado algo tan elemental como el establecer el marco legal de las relaciones con las agencias estadounidenses. Se publicó esto en 2020 por iniciativa del presidente López Obrador. Y es el presidente López Obrador el que denuncia las ilegalidades que ahora se están cometiendo por parte de los agentes extranjeros. Bueno, pues nada más mencionar, y me gustaría muchísimo que me permitieran leer, aunque sea un párrafo de un trabajo muy importante que realizó el periodista Jesús Esquivel cuando Proceso todavía era una revista de un periodismo digno y profesional. Adelante. Este reportaje lo publicó en este reportaje lo publicó en 2013, pero él dice en ese año, Jesús Esquivel, que a partir de una entrevista que tiene con un exagente de la CIA, un exagente de la CIA con el que trabajó para la CIA durante más de 20 años y que fue quien estuvo encargado ni más ni menos de lo que le llamaron Operación Leyenda, que fue la operación para esclarecer supuestamente el crimen del asesinato del agente Enrique Camarena, y que se lo atribuyeron a Caro Quintero. Pero este agente de Reyesa le dice a Jesús Esquivel, dice, fue la CIA en complicidad, en contubernio con el que era entonces el cártel de Guadalajara, quien asesinó a Enrique Camarena, el agente de la DEA. Dice, pero además, no solamente a él,
fue la CIA quien asesinó también al periodista Manuel Buendía. Dice, y lo asesinan a partir de un reportaje de una columna periodística que publica Manuel Buendía, en el que señala los vínculos y la responsabilidad que tienen agentes de la DEA y de la CIA, junto con la Dirección Federal de Seguridad de Fernando Gutiérrez Barrios, en la relación ilícita con el narcotráfico en México. Es decir, Manuel Buendía fue la primer víctima de la narcopolítica, y la narcopolítica no se refiere solamente a los gobernantes mexicanos, involucra a los agentes, están involucrados en primerísimo nivel agentes de la DEA, de la CIA y de otras agencias como las que tú mencionaste. Esto lo enfatizo porque es parte de toda la pus, de toda la descomposición, de todo el dolor que ha sufrido el pueblo mexicano en la guerra de los cárteles entre ellos. Ahí está el libro, Manuel Buendía, la CIA en México, que seguramente es lo que le costó la vida, claro. y que este agente se lo confía a Jesús Esquivel. Dice, no voy a decir nada que no tenga pruebas, porque me tocó participar directamente y conocer cómo se realizaron esos operativos. Dice, yo era el encargado de inspeccionar el desarrollo de la Operación Leyenda, como se llamó, a la supuesta investigación del asesinato de Quique Camarena, el agente de la DEA. Dice, y nos dimos cuenta perfectamente, quienes estábamos siguiendo esta investigación, que fueron los agentes de la CIA, destacamentados en México, quienes en contubernio con los narcotraficantes mataron a Camarena. Sí. Y luego matan también al periodista Buendía, a Manuel Buendía. Bueno, es que este tipo de injerencia no se trata de una cuestión de orgullo, de soberanía nacional, sino que se trata de cuestiones esenciales para la seguridad de la nación y para la seguridad de la vida de los mexicanos. Así es. El dejar que actúen como lo han venido haciendo, con sus nexos también criminales, estas propias agencias que en Estados Unidos, constituidos en policías y jueces del mundo, juzgan a los criminales mexicanos, pero no se juzgan a ellos mismos. No ha habido en todos los juicios que mencioné ahorita, los dos principales del Chapo Guzmán y de Genaro García Luna, un solo elemento, una sola línea de investigación, una sola sentencia del juez que lleve a que rindan cuentas los criminales agentes de la DEA, de la CIA, del FBI, que han tenido que ver con el narcotráfico y con los políticos mexicanos vinculados al narcotráfico también. Así es. Nada más quería mencionar esto muy importante. Para destacar la importancia que tiene el que López Obrador quiera limpiar, ¿no? Así es. La en cintura todo que debe haber entre ambos países en el combate al crimen organizado. Como empezaste tú, Olguita, esta intervención tuya diciendo que se creen que somos bobos, si ya el mundo entero sabe de las infamias que es capaz la CIA, se matan entre ellos. ¿Acaso ya se aclaró el crimen de John F. Kennedy, el presidente estadounidense? Como dijera el presidente López Obrador, la mafia del poder de ellos es capaz de hasta un homicidio de ese nivel, ¿no? Sí. En este caso de hasta el presidente de la República, ¿no? Sí. Entonces, ¿de qué no serán capaces en el extranjero? Han Hay asesinado en sus golpes de Estado. En este párrafo que les pedía permiso para leerlo, pero no lo encontraba. Adelante. Y que recomiendo mucho. En internet pueden encontrar todavía publicada el reportaje que se llama
La historia secreta detrás del asesinato de Camarena. Así tituló Jesús Esquivel su reportaje, fechado el sábado 19 de octubre de 2013. Primer párrafo. Todo se revuelve para enseguida aclararse. El asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena, por parte de la CIA. El homicidio del periodista Manuel Buendía. La triangulación de recursos del narco mexicano destinados a la contra nicaragüense con el concurso de esa agencia de espionaje. El entrenamiento de mercenarios centroamericanos en ranchos mexicanos, desde los cuales, por cierto, también despegaban aviones cargados de droga hacia Estados Unidos. Los nombres de los hermanos Raúl y Carlos Salinas de Gortari como presuntos implicados en asesinatos, la protección de la Dirección Federal de Seguridad a delincuentes. Esta nada más es la entrada de todo lo que expone el periodista. Dice, en entrevista con proceso del exagente Héctor Berreyes, donde habla de todo esto y confirma su denuncia de que la CIA mandó matar a Camarena y cuenta paso a paso lo ocurrido, con el involucramiento de todos estos personajes. Bueno, esto es lo que queremos dejar atrás. Estas historias de horror son las que queremos dejar atrás por la salud pública en México, la seguridad pública y por la seguridad de nuestro propio país. Claro. Y esa información que los periodistas de investigación se juegan la vida también, sacándola, pues debemos de divulgarla, ¿no? Es muy importante que se conozca. Bueno, por algo es muy importante subrayar el punto de que por algo ahora, precisamente en este gobierno, el blanco del espionaje, yo ya no le llamo trabajo de inteligencia, de estas agencias, pues ha sido la Sedena y la Secretaría de la Marina, ¿no? La Semar, o sea, ¿por qué ahora precisamente cuando las Fuerzas Armadas trabajan en lo que se ve una plena lealtad al presidente de la República y el presidente de la República está en esta dirección de gobierno, ¿no? Antineoliberal, de trabajar por la soberanía nacional, por elevar las condiciones de vida de los mexicanos? Qué casualidad que ahora que tiene este respaldo de unas Fuerzas Armadas dedicadas a lo suyo y que el presidente está decidido, determinado a acabar con la corrupción. Bueno, pues ahora el blanco o uno de los blancos más importantes de las actividades de espionaje de las agencias norteamericanas en su país, pues es nada menos que son las Fuerzas Armadas, ¿no? Señalarlas, calumniarlas y luego decir que de nada sirven en el combate. Ahora no sirven en el combate del narcotráfico. Sirvieron con Felipe Calderón, ¿no? Cuando dejaron cientos de miles de muertos y ensangrentaron todo el país. Para el sanguinario de Felipe cuando el cártel Calderón, de Sinaloa creció a grado de convertirse en la organización criminal más poderosa en toda la historia de la humanidad. Sí, fíjate, nomás una carnicería. En 70 países. Entonces sí eran buenas, muy eficientes, muy efectivas las Fuerzas Armadas. Ahora no hacen nada, dicen los gringos, dice el gobierno estadounidense a través de sus agencias. Ahora no hacen nada por el control, el combate al narcotráfico. Y luego se han tomado ahí de esa frase del presidente de que abrazos no balazos para decir que el presidente pues los apapacha y no los combate, no los persigue, pero los datos hablan por sí solos. Se han desmantelado
1,468 laboratorios clandestinos de metanfetaminas, ¿no? De estos opioides sintéticos, entre los que está el fentanilo y todo lo que comúnmente o en el argot de la droga, de las adicciones, se le llama cristal. Hay que decir los nombres, dijo el doctor Gatell: cristal, crico, azul, hielo, anfeta, meta, ice, speed, todos estos productos, ¿no? Hechos en laboratorios que estos carteles, pues, improvisan o arman en los lugares rurales más apartados en la sierra, de difícil acceso, ¿no? Sí. Por allá arman sus cocinas, como se le llama vulgarmente, y solamente el ejército puede llegar hasta donde están y aplastarlos, es decir, combatirlos y vencerlos. Son además 919 toneladas de sustancias químicas las que se han incautado, con lo cual se evitó la producción de 4,983 toneladas de metanfetaminas, lo cual en términos de utilidades para el narco significan 1.3 billones de pesos en lo que va del gobierno, nada más en ese ámbito, ¿no? Y es que recordemos que también se ha dicho, las metanfetaminas ya son un consumo, una droga que superó al alcohol. El alcohol es una droga legal, dijéramos, permitida, pero es una droga. Era la de mayor consumo. Ahora fue superado el alcohol por unas drogas ilegales, mucho más peligrosas y letales. Entonces, el problema es grave y sobre todo para el consumo de los Estados Unidos. Y claro, pretenden culpar a México de lo que les está pasando allá, ¿no? El país más poderoso de la tierra, el militarmente más poderoso de la tierra, está vencido por nuestro país en cuanto a que los está matando ahí, introduciéndole las drogas. ¿Cómo se puede creer eso? Caray, como tú decías, Olguita, no somos tontos y nadie en el mundo les va a creer semejante patraña, pero bueno, siguen utilizando eso para mantener, mientras no inventen otra cosa nueva, su injerencismo. Por fortuna, bueno, ha habido un cambio de dirección y nuevos aires, ¿no? En el gobierno nacional. Sí. Pues, Marta, no sé si quieran comentar alguna otra cosa, pero pues es importante señalar también, el semanario Gato Pardo publicó apenas hace 2 semanas atrás un reportaje muy interesante, precisamente hablando de lo que se está platicando aquí. Y recuerda que en este momento la DEA tiene registrados ante las autoridades mexicanas a 50 elementos de esta agencia antidrogas. Pero también da a conocer que en los últimos 3 años, o sea, durante esta administración de López Obrador, han sido destituidos y han sido incluso acusados con cargos de corrupción y de violar leyes de los Estados Unidos, 20 agentes. para que nada más le midamos el agua a los camotes de cómo está esta relación y cómo se ve la paja, pero la viga pues se desdeña, ¿no? ¿En dónde? ¿20 agentes? ¿En dónde, Javier? Perdón. 20 agentes de la DEA en México en los últimos 3 años fueron destituidos y fueron acusados en Estados Unidos por cometer actos ilegales. Uy, una muestra médica, ¿no? O sea, como... Bien. Si tienen 50 registrados, habrá que ver cuántos son los que operan sin registrar, ¿verdad? Una muestra médica. Sí, o sea, es una cosa de escándalo. Eran los que pertenecían a la unidad de investigaciones sensibles. Me imagino. Digo, pues, porque esta unidad de investigaciones sensibles, la CIU, por sus siglas en inglés, trabajaban junto con la Policía Federal de García Luna, y supuestamente era un grupo de élite
operacional y de espionaje, creado, aprobado y financiado por la DEA. Pero mira, ¿cuántos años operó García Luna en México? En las altas esferas del gobierno. Cuando menos con... Pues con dos Con sexenios. Fox y con no, Calderón. desde antes de... Fox. No, desde Estuvo con Cedillo. Con Cedillo. Estuvo con Cedillo. Desde allá, ¿cierto? Ahí logró, ahí inició. Su carrera delincuencial es prácticamente desde que era un niño. ya traía, ese sí traía mal gen. Y después pues empezó a crecer, a crecer, a crecer. La CIA, la DEA, que fue creada en 1971, y desde entonces consideró que y esto hay que recordarlo porque fue Richard Nixon el que creó la DEA y fue el que declaró por primera ocasión por parte de los Estados Unidos la guerra contra el narcotráfico, que ya se había convertido en un problema de salud en los Estados Unidos por tanta droga que se metían los pobres estadounidenses, y fue el primero que dijo, vamos a combatir el narcotráfico no nada más adentro del país, sino más que nada fundamentalmente en los Estados Unidos, es fuera de los Estados Unidos. Y México pues fue el primero que tuvo sus agentes de la DEA aquí en nuestro país. Pero pues si vemos más o menos los tiempos cronológicamente, pues García Luna debió haber sido detectado como un operador de narcotráfico desde, no sé, pues prácticamente de Vicente Fox, vamos a ponerlo así. Pues sí, termina Enrique Peña Nieto. Porque es a Vicente Fox a quien se le escapa, el Chapo Guzmán sí, qué casualidad. De Puente Grande, de la cárcel de Puente Grande, y 2 sexenios consecutivos del PAN, es decir, en 12 años no son capaces de aprenderlo. Y de esos 12 años, 6, los de Calderón, estuvieron declarados a combatir al crimen organizado, supuestamente. Y es Felipe Calderón el que le abre de par en par las puertas a estas agencias. ¿Sí? Casi triplicó, estas agencias casi triplicaron su presencia en México durante el gobierno de Felipe Calderón, al amparo precisamente de la guerra contra las drogas, contra el narcotráfico. ¿Sí? Y durante todo ese tiempo que operó este personaje que está hoy declarado culpable en los Estados Unidos de varios cargos federales relacionados con el trasiego y narcotráfico de estas drogas, pues vendados los ojos tenían los agentes de la DEA que no lo vieron. Es más, se fue a Estados Unidos y vendados de los ojos, totalmente vendados. Bueno, pero esperaron el momento oportuno, ¿sí? Para finalmente, esa es una historia que ojalá alguien cuente dentro de poco. Pero, ¿qué fue lo que motivó finalmente el gobierno de Estados Unidos a través de sus agencias finalmente determinaron que ahí, en el caso de García Luna, ya había que poner un precedente importante? ¿Fue acaso porque no pudieron de alguna forma, y esto también lo quiero comentar? Yo creo que por la información que tenía García Luna. Por la información que tenía García Luna, pero y que a final de cuentas les llamó la atención porque supuestamente estaban armando los casos más o menos paralelos, primero del Chapo Guzmán, ¿sí? Y después de nuestro ex secretario de la Defensa Nacional, que bueno, finalmente está. Y del rey Zambada, que fue el que dio más información tanto sobre el Chapo como sobre García Luna. Y que de repente que en realidad ya en México hay un gobierno que empieza a investigar a Felipe Calderón. Y bueno, Felipe Calderón, pues todo parece indicar que tenía un papel preponderante también con estas agencias. No lo sabremos hasta que desclasifiquen los documentos allá en Estados Unidos, la DEA, y vamos a ver qué papel jugaba dentro de esa estructura de la DEA y de la Central de Inteligencia y todas estas dependencias, Felipe Calderón Hinojosa, ¿sí? Entonces, todas estas cosas, digo, habrá algún periodista que pueda en un momento determinado armar este paquetote y contarnos esta historia, pero no olvidemos que también, y con esto cierro, Marta, pues que en México en realidad hay 2 ejércitos, sabemos, no hablemos de generalidades ahorita que el ejército mexicano, no, el ejército mexicano también tiene un lado oscuro,
claro, hay las contradicciones, hay los Hay enfrentamientos internos, por supuesto, y hay un lado oscuro que no nada más atañe a la tropa, ¿eh? ¿no? También los No, altos mandos. hay altos Ah, mandos pues involucrados. precisamente, Javier, entre lo que según ellos se descubrieron en su espionaje adentro del ejército con Pegasus, fue que dizque que estaban peleados en la Marina, ¿no? La Marina Esa Nacional otra. y la Defensa Nacional. Y entonces se pitorrea un poco el presidente López Obrador de eso. ¿Y qué? Dice, ¿y qué descubrieron? Dice que están peleados la Defensa Nacional, la Marina. Dice, y ese es el gran hallazgo, le dice el presidente. ¿Y qué? ¿Ustedes no se pelean entre sí? Le dice, es más, les doy más información. Aquí todos los días se pelea Hacienda con Pemex, Hacienda con la CFE, y se pelean entre sí porque no somos un gobierno homogéneo, les dice, y luego les recuerda, hace referencia al mejor gabinete presidencial que ha tenido México, que fue el de Benito Juárez. Y le dice, hay contradicciones, a veces muy intensas y muy fuertes. Bueno, ahí les explica casi la dialéctica, ¿no? De la política. Claro, claro. Pero también hay que recordar, por otra parte, amigos míos, que la historia nos demuestra, la experiencia, que generalmente los lacayos del imperialismo terminan muy mal, porque su propio amo les da una patada en el trasero, como se dice vulgarmente, o bien acaba con ellos cuando ya no les sirven, cuando Está el ya no caso les pueden Noriega, por sacar ejemplo, ¿no? provecho, ¿verdad? Sí, Así claro. es. Total que Al final. no podemos dejar también de citar eso, ¿no? El ejército mexicano también juega un papel que es preponderante de acuerdo al jefe supremo que tengan, al presidente de Bien. la República que tengan. En este caso hay un presidente que les ha estado haciendo llamados para que actúen de una manera diferente a como lo venían haciendo con otros mandos superiores, ¿sí? A grado tal que muchas veces incluso los mandos militares estaban por encima del mando presidencial, el máximo mando presidencial. Sí. Por cierto, Esquivel escribió un libro sobre la detención y hay una situación muy interesante en el último libro que está por salir. Lo que usted diga, señor, Hay que ver, hay que señor leer. general, General. lo que usted diga, señor general. Bueno, en fin, el mismo Esquivel. Pero bueno, Marta, pues, no sé si quieren hacer algún Yo otro nada más comentario. quiero hacer una recomendación también. Seguir muy de cerca los trabajos. Acaba de publicar un libro también. Creo que son 100 años de espionaje en México, ¿no? de injerencia de estas agencias extranjeras en México con carácter de espionaje, ¿no? Interesante título. Sí, y el libro lo escribió un académico, investigador, Carlos Pérez Ricard, y también le han hecho algunas entrevistas, sin embargo, y él publica sus columnas en el portal Sin embargo. Pérez Ricard es profesor investigador del CIDE, uno de los integrantes de la Comisión para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico, que tiene que ver con los años de la Guerra Sucia, pero de los años que son precisamente de López Portillo, de Echeverría, pero también con los años de la guerra de Calderón contra el narcotráfico y todo lo que dejó de violación de derechos humanos y de crímenes cometidos contra la población civil, ¿no? Pérez Ricard es doctor en ciencias políticas y es un hombre joven, relativamente joven, sencillo, y que sabe de lo que habla. O sea, se ha metido a investigar a fondo esto que mencionabas tú ahorita, que a ver quién un día nos habla y nos da cómo nos cuenta la historia de cómo ha estado toda esta relación de la DEA, de la CIA y de los gobiernos y los narcotraficantes en México y Estados Unidos, cómo se da en Estados Unidos. Bueno, Carlos Pérez Ricard creo que va avanzando en ese terreno y hay que seguir la huella, leerlos, porque nos ayuda mucho a tener información más clara
más objetiva y Claro, no caer en la trampa que siempre pone la verborrea de la oposición, ¿no? Y saber poder definir entonces de qué lado estamos ante cada acontecimiento, ¿no? Cuál sí. va a ser nuestra posición, nuestra manera de ver los acontecimientos. Pues muchas Sí, gracias, claro. Marta. Y antes que se nos olvide decir que otra cosa que ha denunciado el presidente es el contubernio o de alguna manera la complicidad del Poder Judicial con este tipo de problemas, ahora con la situación del narcotráfico en México. Y hoy, por cierto, tuvo ¿cómo le podemos decir? Bueno, una expresión muy interesante respecto de la señora presidenta de la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Lo de la Guardia Nacional, dices tú, ¿verdad? La delató como una persona que quiso ahí, lo que se vulgarmente grillar o negociar en lo oscurito. Bueno, muy interesante la mañanera de hoy. Qué Qué nivel de barbaridad. Sí, está muy politiquería, interesante, se pone cada sí, vez de más la interesante. señora. Sí, que quiso por ahí jalar a alguna relación Ay, de ajá, complicidad con Rosa Rosa Isela. Isela Sí, Rodríguez, La secretaria de Seguridad. diciéndole a la Secretaría de Seguridad, pues si tú vas a tener más poder, hombre, debías de estar. fíjate nomás. Esa es la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, como ha dicho el presidente varias veces. En el mejor de los casos será como Suprema Corte del Derecho, pero Derecho. no Suprema Corte de Justicia. Muy Pues bien, muchas gracias, Marta. Ha gracias. sido un placer de nueva cuenta Contrario, platicar al contigo de contrario. estos temas Gracias a ustedes. que a veces no tienen la atención necesaria ni la adecuada en los medios, o no en todos los medios, y que es muy importante que pongamos nuestro granito de arena con la Claro. información que vale la pena difundir y tus opiniones siempre, Marta. Muchas gracias. No, pues ustedes que llevan la batuta y que tienen una gran capacidad para extraer la síntesis de lo que sucede en el país y la memoria que traen No, de no tiempos me digas la atrás. memoria, por favor. Ahí sí me estás insultando. Lo que, No, 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 lo que olvídate. pasa es que recuerda uno Sí, algunas recuerdo, cosas recuerdo. y tenemos ya la hermosa herramienta de internet que nos ayuda también a precisarlos en los datos, ¿no? Porque pues recordamos, Sí, como recordar. muchos recordamos, Sí, todo. cómo tenía su estado mayor ahí la DEA en un hotel de sí, lujo en Reforma, exacto, y hay que buscar el dato nada más para precisarlo. exacto, Y recuerdas tú cómo se ha mencionado muchas veces cómo estuvo el crimen de Camarena, y recuerdas que fue Jesús Esquivel el primero en que sacó esta entrevista, y es cosa de buscarlo gracias a estas herramientas que nos da la tecnología y que nos sí, permite tener viva la memoria, que es muy importante. Un exacto, pueblo que pierde la memoria siempre está bajo el riesgo de que se le victimice de la misma manera en que se le victimizó en el pasado inmediato o remoto, ¿no? sí, Y que no se nos olvide, porque se nos pasó en el análisis, algún momento tendremos la oportunidad de platicar más a fondo sobre eso, pero también el gran papel intervencionista de espionaje que realiza la Embajada de los Estados Unidos en México, ¿eh? Esa es Sí. otra, ¿eh? Ahorita claro. parece ser como que estamos así con este embajador Ken Salazar, que a algunos les parece muy bien porque trae sombrero y es medio charchero, y Piensan que es pero la mexicano. verdad ha hecho y ha dicho cosas que dices, Claro, "Oye, perdón, ya no estuviera pero ahí si no cumpliera bien su papel. Precisamente al día siguiente que el presidente habló de sacar a estas agencias del país, lo vieron llegar a Palacio Nacional. Sí, sí. Y hay cosas muy importantes también que sí vale la pena reconocerlas y decirlas. Entre los pasos estratégicos que se han dado para limpiar, ¿no?, esta gran corrupción y complicidad entre los políticos, las fuerzas policíacas, las organizaciones militares, las instituciones militares con el narcotráfico, que se ha arrastrado de muchos años,
creo que hay medidas fundamentales que son de aplaudirse. Una, la desaparición así, inmediata del Estado Mayor Presidencial. Eso fue Porque buenísimo. ahí era donde estaba no solamente la corrupción, Estaba el nido de la víbora. sino el nido. Ahí, Sí. ahí estaban los El vínculos nido de la directos víbora estaba. en ese Estado Mayor Presidencial, que esa decisión fue la primera que tomó el presidente cuando llegó, y qué bueno que lo hizo, porque si no de ahí le estarían poniendo Exacto. las trampas para cortarle la cabeza, ¿no? A Sí, ese gobierno. claro. Y la segunda, la desaparición de la propia Policía Federal, porque ahora lo vemos con toda la claridad, no con la Quedó que demostrado. no se tenía esa claridad en su momento, o muy pocos sabíamos o intuíamos cómo estaban las cosas ahí, pero ya vimos que era el cártel particular de Genaro García, Sí, sí. la Policía Federal, y bueno, la desaparición de ese cuerpo y la creación, y con ello la creación también de la Guardia Nacional, que fue unas medidas al paralelo, y luego la decisión del presidente de desaparecer esa unidad especializada, supuestamente de alta élite de inteligencia, que Ajá. constituían estos 50 elementos de la DEA en el país. Y dice, estos van Terrible. para afuera, vamos a renovar, se pone de acuerdo con el presidente Biden y dice, los que están de la DEA no, porque están totalmente coludidos y en complicidad con la gente de García Luna y por lo tanto con el cártel. 20 de ellos ya enfrentan cargos Entonces, penales en Estados Unidos. Esa unidad estratégica de inteligencia, no sé, de élite que tenía la DEA, la desapareció así. Sí. Y por razón también López Obrador, Sí. y establece también lo que mencionaba ahorita, esta normatividad con la ley, la nueva, dentro del contexto de la nueva Sí, ley con la reforma del 2020. de seguridad nacional. Entonces creo que se van dando pasos muy importantes que permiten crear las condiciones para combatir con eficacia primero la corrupción y la colusión dentro del gobierno con el narcotráfico, y luego pues al propio narcotráfico, con datos como los que ya mencionaste tú ahorita, que realmente son importantes y no se difunden como debieran ser, pero se han dado golpes muy importantes al crimen organizado y al tráfico de drogas tan peligrosas como esta del fentanilo. Sí. Yo concluyo con eso, Marta, y con el agradecimiento de siempre a tu participación. Nada, querida, al contrario, yo soy la agradecida. Un abrazo Muchas muy fuerte gracias, para Marta. ambos y saludos Igualmente, a un abrazote muy fuerte. Igual, pues al segundo autor de este programa, que hoy está Un abrazo. atendiendo a una comisión de Cubán. Sí, anda muy ocupado. Está Santos Urbina en la ciudad de Guadalajara. El maestro Santos El Urbina. maestro, a quien le mandamos también un afectuosísimo saludo. Un gran saludo, sí. Que tenga éxito en sus tareas. Escucharlo dentro de poco. Y nada más enunciativo para que no quede también registro de este tema. Que no se nos olvide también que agentes de la DEA, del FBI, e incluso a lo mejor hasta cazarrecompensas, o vete tú a saber qué, Sí. han entrado a nuestro país de manera ilegal a detener personas en México. Sí, se los llevan encajuelados, los secuestran. Nos dimos cuenta de esto cuando el caso de Camarena, ¿se acuerdan? Sí, con Hugo Margain. Con Margain, vinieron por él, se lo llevaron. Médico. Un montón de gente. Se lo encajuelaron y se lo secuestraron y así se lo llevaron y se hizo de la vista gorda el gobierno mexicano. El cuñado de Echeverría. El cuñado, así es, el cuñado de Echeverría. O sea, este tipo de cosas marcan la pauta de esta relación insana por parte de los Estados Unidos y de los gobiernos que tuvimos aquí en nuestro país, para que sea conocimiento de toda la humanidad. Se tenía que decir y se dijo. Un abrazo, bonito día y a todos ustedes, igualmente. Cuatro Vientos, que tengan muy bonito fin de semana. Gracias. Nos vemos el lunes, sin falta. Cuídense. Hasta pronto.